Buenos días para todos, hermanos, amigos que nos acompañan. Vamos por favor al libro de Isaías, capítulo 8. Vamos al libro de Isaías, capítulo 8, versículo 11. Y vamos a leer hasta el 13. Pero antes de leer la palabra del Señor, vamos a inclinar nuestros rostros y a encomendarnos delante del Dios de los cielos. Padre, creador del cielo, la tierra y el mar, venimos delante de ti en esta mañana con el deseo y el anhelo de escuchar tu voz. Queremos, Señor, que tú el día de hoy nos hables y que podamos poner en práctica todo aquello que aprendamos. Padre, reconozco que no es por mis fuerzas, no es por mi palabra, sino es a través de tu Santo Espíritu, Señor. Que sea en tus fuerzas, que seas tú guiándonos, que seas tú ayudándonos, Señor, que podamos experimentar tu poder a través de tu palabra, Señor. Habla a nuestros corazones el día de hoy, conforme a nuestra necesidad, Señor, y nos quedamos así en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, yo voy a leer el versículo 11 y el 12, y apenas termine el 12, todos juntos, vamos a leer el versículo 13. ¿Listos? Entonces, dice así la palabra del Señor. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Todos juntos, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, a él sea vuestro miedo. Muy bien. ¿Qué estaba pasando en el contexto de este pasaje? El profeta Isaías vivía en la nación de Judá, y esta nación, pues habían otras naciones que habían conspirado contra ella. El reino del norte, Israel, cuya capital era Samaria, se había aliado con la nación de Siria. Fuera de eso, el imperio de la época, el imperio de Asiria, era el que mandaba en aquella época. Y pues obviamente la nación de Judá vivía bajo constante amenaza del imperio de Asiria. Y la nación de Israel tenía miedo a un saqueo, tenía miedo a un sitio, tenía miedo a una invasión, tenía miedo a la destrucción repentina. Pero a pesar de que tenían miedo, había algo que no tenían ellos y eran temor a Dios. Tenían miedo al hombre, a ciertos imperios, a ciertas naciones, a ciertas conspiraciones, pero no tenían temor de Dios. Seguía siendo una nación rebelde, una nación idólatra, una nación cuyo rey, quien era Acaz, era un rey malo delante de los ojos de Dios. Seguían ofreciendo sacrificios a otros dioses en los lugares altos. Fuera de eso, había gentes que sacrificaban a sus hijos pequeños por medio del fuego para ofrecerlos a dioses paganos. Qué contradicción, tenían miedo al hombre, a invasiones, pero no tenían miedo a Dios. Y aquí Dios le está diciendo al profeta Isaías y a su familia, no teman a lo que este pueblo temen, no llamen conspiración a lo que este pueblo llama conspiración, sino a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Quisiera empezar con la pregunta, ¿temes? Y la respuesta es fácil, y es sí, tú temes. Somos seres por naturaleza temerosos. De hecho, muy probablemente viene como consecuencia del pecado. En Génesis 3, después de que Adán y Eva pecaron,
Vemos por primera vez la palabra miedo. Tuvieron miedo al oír que Jehová se paseaba por el huerto. Y esa es la respuesta. Nosotros tememos por naturaleza, somos seres temerosos. Y si pensamos en nuestra sociedad actual, hay varios miedos. Miedos a una epidemia, miedos a enfermedades, miedos a guerras, a invasiones, a un régimen político. Y cada vez aumenta más el miedo por el cambio climático, por los fenómenos naturales. Pero hay algo que carece y es el temor de Dios. ¿A quién realmente deberíamos temer? Al Señor, a Dios. Ahora voy a cambiar la pregunta. ¿Temes tú, pero a Dios, al Dios creador de los cielos y la tierra? ¿Temes al Dios que te ve el día de hoy? Y, por favor, ¿teme el ser humano a Dios? Vamos a ver algún diagnóstico. Dice que en el mundo hay más de 400.000 homicidios anuales. Las razones de esos homicidios son el orgullo, la envidia, los celos, aún el placer. Y la cifra va aumentando. Además de eso, hay 73 millones de abortos inducidos anualmente. Ya un bebé que está en el vientre de una madre no se considera como vida, como un ser humano. Y eso va en aumento. Fuera de eso, vemos en la sociedad actual hijos malcriados y padres pasivos, hijos con autoridad y padres sujetos a sus hijos, hijos haciendo lo que quieran con sus padres, padres consintiendo a sus hijos, no los disciplinan, no les enseñan. Como que todo está al revés en la sociedad actual, en el mundo en el que vivimos. Fuera de eso, idolatría. Idolatría en el sentido de que ponemos otras cosas por encima del Dios creador del cielo y de la tierra. Y hoy en día en la sociedad actual hay una idolatría, por ejemplo, a los animales, las mascotas. Todo gira alrededor de la mascota. La mascota es el Dios de mi vida. Y hemos humanizado a las mascotas, a los perros, a los gatos, y ellos son el centro de toda nuestra vida. Y muchas veces los ponemos por encima de Dios. De hecho, encontré una noticia de un culto para perros y gatos en Brasil. O sea, que llevaban a una iglesia perros, gatos, vestidos de traje, corbata, para que ellos tuvieran su culto. ¿A qué hemos llegado? No hay temor de Dios en el mundo actual. Fuera de eso, la inmoralidad se ha normalizado, la pureza en este tiempo es anormal, es algo raro. Cada vez vemos que hay más infidelidades, cada vez vemos que hay más promiscuidad, cada vez vemos que hay más divorcios, que la gente, que las personas se están casando por moda para vivir tal vez unos 3, 2 años y luego divorciarse y volverse a casar con otra persona. Toman el mandato de Dios que Él estableció desde el principio como un juego. Fuera de eso, la ideología de género se ha aumentado, se ha normalizado al punto que que quieren que nosotros idolatremos ese movimiento, que los respetemos. Es algo que va en contra de Dios, que va en contra de la palabra de Dios.
Fuera de eso, la inmoralidad sexual, lo que hace más de 50 años se consideraba como pornografía, hoy en día se ve libremente en las series de Netflix, en las series de televisión y es apto para toda la familia. ¿Qué es esto? Blasfemias y burlas contra Dios y contra su nombre. En la mayoría de películas son muy pocas las que no hayan una referencia al nombre de Dios que se utiliza en vano o una burla despectiva hacia el nombre de Jesús. De hecho, hace tiempo, creo que en el 2024, en la inauguración de los Juegos Olímpicos, no se ve aquí casi por la luz, pero hicieron una recreación de la última cena y cada participante representaba una ideología de género de la comunidad LGTBT. Y entre esos había una persona que representaba la pedofilia como género en un evento como lo es los Juegos Olímpicos. ¿Dónde estamos? Hoy en día la sociedad actual, lo bueno lo llaman malo y lo malo lo llaman bueno. Y eso ya estaba en la Biblia. Eso lo dijo Isaías. Y solo podemos llegar a una conclusión. Y es que el ser humano no teme a Dios. Y si bien el hombre puede sentir miedo en momentos puntuales, porque claro, cuando hay destrucción y una catástrofe repentina, hasta el más ateo cree en Dios y le ora a Dios. Pero en general no hay un temor reverente y constante delante del Dios de los cielos. Y la respuesta está en Romanos 3:18. Y es, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese es el diagnóstico del ser humano. No hay temor de Dios. No hay temor de Dios en el mundo. Y no hay temor de Dios porque no le conocen y porque toman esta actitud que tomó el faraón en Éxodo 5:2. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. En otras palabras, en otra traducción dice, ¿y quién es ese Dios? ¿Por qué tendría yo que obedecerlo? No conozco a ningún Dios de los israelitas. No temen a Dios porque no le conocen. Y no le conocen porque no quieren conocerlo, porque ese Dios creador de los cielos y la tierra, así como mostró su poder delante de Faraón, ha mostrado su poder delante de nosotros a través de la creación. Cuando vemos el cielo, cuando vemos las obras de Dios, la Biblia dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de la creación del mundo. Él se ha manifestado a través de las cosas que vemos. Si yo veo que todo fue creado tan perfectamente, debo llegar a la conclusión de que hay un creador. Pero también ese Dios santo, ese Dios grande, todopoderoso, se ha revelado a nosotros a través de la palabra de Dios. Él nos muestra quién es aquí en su palabra. Y la palabra de Dios dice que este Dios es un Dios que temible. Dice que su persona es temible, Salmo 47:2, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Su nombre es temible. Deuteronomio 28:58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Y era tan temible el nombre de Dios que los judíos no se atrevían a pronunciarlo y lo abreviaron. Abreviaron el nombre de Dios porque era un nombre tan sagrado, tan santo,
que no se sentían dignos de pronunciarlo. Y muchas veces nosotros, como si nada, utilizamos el nombre de Dios en vano, como si nada lo llamamos Diosito, Chuchito. ¿Qué es esto? Aquí la palabra está diciendo que su nombre es glorioso y temible. Dejemos de utilizar el nombre de Dios en vano. Me golpeo y en vez de decir una grosería, digo el nombre de Dios y lo digo en vano. Y su nombre es temible, es sagrado. Sus obras son temibles. Salmo 66, 5. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Todas sus obras son temibles. La NASA ha intentado y queda asombrada al intentar descubrir el universo y ver que no tienen límite, no han encontrado el límite. Han intentado bajar al fondo del mar y no han podido. El mar, el universo, las constelaciones, los montes, las estrellas, las galaxias, todas sus obras son temibles. Y cuando contemplamos sus obras nos sentimos pequeños delante de ese Dios grande y terrible. Pero dice que su presencia es temible. Isaías 2:10. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Su presencia es temible. Y vamos por favor a Hebreos, capítulo 12, versículo, eh, versículo 18. Dice así, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y cómo, y temblando. Esa historia es cuando Dios se le presenta al pueblo de Israel a través del monte Sinaí y el pueblo tenía mucho miedo al experimentar la presencia santa de Dios. Y Moisés, el profeta más manso sobre la tierra, el que hablaba cara a cara con Dios, dice que estoy aterrado y estoy temblando delante de su presencia. El profeta Isaías una vez tuvo una visión donde dice que vio en el templo a Dios, el Señor de los ejércitos, sentado sobre su trono y sus faldas llenaban el templo. Y veía a los serafines que con dos alas se cubrían el rostro, con dos alas volaban, con dos alas tapaban sus pies y decían, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías, al ver la presencia de Dios, solo pudo llegar a una conclusión. Ay de mí, que soy hombre muerto, que siendo hombre inmundo de labios, mis ojos han visto al Rey. Su presencia es temible. No es el Dios que muchas veces nos hemos imaginado en esta cabeza tan pequeña. No, es un Dios que va mucho más allá, un Dios grande, un Dios temible. Y no solo eso, por favor, puedes pasar.
Ok, y no solo eso, sino también dice que la Biblia, que sus juicios son temibles. Vamos a Salmo 119. Salmo 119, 120 dice, mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Entonces hemos visto que su persona es temible, su nombre es temible, su presencia es temible, sus obras son temibles y sus juicios son temibles. Es el Dios temible que nos presenta la Biblia. Y tal vez tú puedas decir en este momento, y venga, no pues que es un Dios bueno, no pues que es un Dios de amor, ¿por qué tendría que tenerle miedo? Y lo voy a ilustrar de esta manera. Un predicador en una ocasión fue a una universidad a compartir el Evangelio y les hizo una pregunta a los estudiantes. ¿Cuál es la verdad más aterradora de las Escrituras? Y muchos dijeron, no, la muerte, no, el infierno. Y dijeron muchas cosas. Y al final el predicador dijo, la verdad más aterradora de las Escrituras es que Dios es bueno. Porque eso tendría que ser aterrador. Y es única y sencillamente porque nosotros no lo somos. ¿Qué hace un Dios que es fuego consumidor con personas que no viven conforme a su voluntad, con personas que le han ofendido, con personas que no quieren estar con Él? Un Dios santo que no tolera el pecado. Eso dice la Biblia, que la Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. El solo hecho de que Dios sea bueno nos habla de su justicia, de su rectitud, de su santidad, que Él no puede convivir con el pecado, no tolera el pecado, ni tampoco, según su justicia, tomará por inocente al culpable. Y eso debería producir en nosotros temor hacia Él. De hecho, la Biblia, vamos a Lucas, capítulo 12, versículo 4. Es el Señor Jesús que nos está diciendo esto el día de hoy. Lo dice la Biblia. Dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Temor, pavor, temblor a Dios. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, estás en todo tu derecho de temblar, porque la Biblia dice que hay un infierno. La Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Y no solo eso, ¿sabes por qué más deberías temer? Porque aquel Dios que que vio Isaías en aquella visión, aquel Rey eterno, se hizo hombre. Se hizo hombre y vino a este mundo a vivir una vida de perfecta obediencia, una vida de temor reverente a Dios. Y deberías temer porque Él dio su vida por ti y tú hasta este día le has rechazado. Vamos por favor a Mateo, capítulo 27.
versículo 58. Estas personas tuvieron temor a ver lo que estaban experimentando. Dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios, el Rey eterno, el Dios de la gloria, el Creador de todo, estaba en ese momento muriendo en una cruz. Y las cosas inertes que estaban alrededor, el cielo se oscureció. A mediodía hubo un temblor, hubo un terremoto. Los muertos resucitaron. El velo del templo se rasgó en dos. Y llegaron a esta conclusión: verdaderamente este era Hijo de Dios y nosotros lo hemos crucificado. El libro de Lucas dice que los que estaban ahí se devolvieron golpeándose el pecho, tal vez diciendo dentro de sí, ¿qué hemos hecho? Y cada uno de nosotros participó en eso. Hay un himno que dice, vergüenza siento al escuchar, al oír mi voz entre las burlas. Y es que en la cruz Jesús cargó toda mi rebeldía, todo mi pecado, y dio su vida por mí. Dios, el Dios temible, dio su vida por mí. Y yo, y muy probablemente le estés rechazando. Y la Biblia dice que si los que rechazaron la ley sufrieron castigo, cuanto más aquellos que tuvieran por inmunda la sangre del Hijo de Dios, que rechazaren el regalo magnífico y grande que Dios ha dado para el ser humano. ¿Cuántos más? Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Tan así es que Dios nos juzgará a partir de lo que haremos o no con Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo ya ha sido condenado. Pero Dios es un Dios tan misericordioso, tan bueno, que te da la oportunidad el día de hoy que te arrepientas y creas en la obra de Jesucristo, que Él murió por ti, que Él resucitó, que Él está vivo y que Él volverá. Si crees en eso, el Dios temible, santo, justo justo y santo te perdonará. Esto es increíble. El Dios temible, la persona más temible, está dispuesto a aceptarte en su presencia si tú has rendido hacia Él. Y si tú haces esto, y si tú ya eres cristiano, si tú eres hijo de Dios, ya no estás bajo ira, sino estás bajo misericordia. Eres apartado, eres santo por Dios, estás cubierto con la justicia perfecta de su Hijo amado. Y es aquí donde vamos al segundo punto, y es el temor de Dios en el creyente. ¿Debe el creyente temer a Dios? ¿Qué creen ustedes? Claro que sí, debe temer a Dios. Pero ese temor no es un temor al juicio eterno, ni un temor que paraliza o nos aleja de Él. Vamos a leer varios versículos. Romanos 8:15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Hay seguridad, podemos acercarnos a Él. Él nos invita a no alejarnos de Él y de su presencia. Y ahora vamos a 1 Juan 4:17.
Vamos a leer. Dice, y en esto se ha perfeccionado el amor, y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Tengamos confianza. O sea, que el que es de Cristo no va a estar en el juicio eterno, en el juicio del gran trono blanco. Tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Entonces, el temor de Dios en el creyente no es un temor que me aleja de Él, no es un temor al juicio eterno, porque tengo seguridad, porque nada me podrá apartar de su amor. Eso es lo que dice la Biblia, porque Él me ha dado de su espíritu y Él es mi Padre. Y un padre nunca deja de ser padre. Pero sin embargo, en el creyente debe haber un temor a Dios y es un temor como el de un hijo a su padre. Un temor de reverencia, de respeto, de honra, pero también de miedo a una disciplina. El mayor ejemplo de un temor reverente fue el Señor Jesucristo. Vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 7. Dice, Cristo era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, y mire lo que dice de él. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de qué? De su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Era el Hijo Santo de Dios y vivía en un temor de reverencia, de asombro hacia su Padre, de respeto, de honra. Y es que yo debo temer a Dios primeramente por lo que Él es, por ser mi Padre. Un hijo debe reverenciar a su Padre porque su Padre le dio la vida. Se la dio Dios a través de su Padre, pero debe honrar a su Padre. Pero no solamente por eso, sino también por todo lo que su Padre ha hecho por él. Yo debo temer a Dios primeramente porque Él lo ha dado todo por mí, porque Él dio su vida por la mía. Y ya por último, yo debo temer a Dios, yo debo temer a mi Padre, porque es un Padre santo, un Padre justo, que al que ama, disciplina. Y si yo estoy andando mal con el Señor y si yo estoy desobediente delante del Señor, debo tener miedo, debo tener temor. ¿Qué pasaba cuando éramos pequeños y desobedecíamos a nuestros padres? Había una qué, una consecuencia, una consecuencia. Nos daba miedo y por eso muchas veces cómo nos portábamos. Nos portábamos bien porque no queríamos eso. Entonces lo reverenciamos, lo respetamos, lo honramos porque primeramente nuestro Padre, porque Él ha dado todo por nosotros principalmente, pero también hay que contemplar que es un Padre santo, que al que ama, disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Así que si tú eres un hijo de Dios y no estás andando conforme a la voluntad de Dios, debes temer, porque tu Padre es un Padre santo. Y muchas veces llamamos a Dios Padre y llamamos Señor, pero nuestra vida reflejan algo que totalmente refleja lo contrario. Vamos por favor a Malaquías capítulo 1, versículo 6. Y dice así la palabra del Señor en Malaquías capítulo 1, versículo 6. Dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos.
A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Increíble, muchas veces llamamos a Dios Padre y Señor, pero nuestra vida, nuestra conducta, nuestro carácter reflejan algo que es todo lo contrario. Y Dios aquí nos pregunta, venga, si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi asombro? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Por qué vives sin mi temor? Y Dios es un Dios que disciplina a sus hijos. Vamos por favor a ver unos ejemplos en Hechos capítulo 5, versículo 11. Un ejemplo, el ejemplo de Ananías y Zafira. Ellos mintieron contra el Espíritu Santo aún en el tiempo de la gracia, pero sabemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue siendo igual de santo. Capítulo 5 y versículo 11. Después de que Dios le quita la vida a estos personajes en su disciplina divina, leemos en el versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Dios puede disciplinar a un hijo de Dios quitándole la vida. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 32. Habla en el contexto de la cena del Señor. Muchos creyentes eh, no tenían reverencia, no tenían temor de Dios a la hora de participar de los símbolos, volvían eso de una fiesta. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice en el versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Y eso nosotros deberíamos temer, porque Dios es un Dios que no puede ser burlado, no es rey. Dios no es un juego, Dios no puede ser burlado. Y hay un temor, tal vez también a una disciplina congregacional. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también que teman. Yo debo temer a eso. Yo debo temer a esa vergüenza. Primeramente, debo temer a fallarle al que rescató mi vida, pero también debo contemplar esto, que mi Padre es un Padre santo. Y la Biblia dice que debemos permanecer en Él para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Se imagina que siendo un hijo de Dios que no andó correctamente delante de sus ojos y el Señor venga y el Señor me pida cuentas allá. Debería temer a eso, a la vergüenza. Entonces hemos visto que es un temor y un miedo como el que un hijo debe tener a su padre, pero el temor de Dios también es un andar diario, no es algo emocional, es algo diario de todos los días y hay varios versículos. Por causa del tiempo, vamos a leer solamente algunos. Dice Primera de Pedro 1:17, dice así, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en qué? En temor. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo de vuestra peregrinación. En primera de Pedro 2:17 dice que debemos temer a Dios. En Hechos 9:31 dice que la iglesia perseveraba en el temor del Señor. En Filipenses 2:12 dice, ocupados de vuestra salvación, ¿con qué? Con temor y temblor. Yo debo estar, hermanos, en la juega. Yo debo estar pendiente y debo estar consciente de que Dios es un Dios omnisciente y que constantemente me ve en todos los lugares que yo vaya.
¿Estoy teniendo temor de Dios en el lugar de mi trabajo? ¿Estoy teniendo temor de Dios con mi familia? ¿Estoy teniendo temor de Dios cuando estoy solo y nadie me ve? ¿Estoy teniendo temor de Dios en la iglesia, en la congregación, donde se abre la palabra del Señor? Hermanos, muchas veces no hay una reverencia delante de Dios. En medio de los cultos se contestan los celulares. Muchas veces nos paramos constantemente, aun cuando el Señor está hablando por medio de su palabra. Mascamos chicle. ¿Hay reverencia delante de Dios en la iglesia? Se está predicando la palabra del Señor y muchas veces hay hermanos que están hablando y están en otra cosa, menos en la prédica. Hay temor de Dios cuando Dios está hablando. Es todo el tiempo. En todo lugar yo debo temer al Dios de los cielos. Yo debo sentir miedo delante de Él. Y ese temor implica reverencia, implica asombro, pero también miedo. Miedo a que Él es un Dios santo. Y miedo a que Él es un Padre que disciplina al que ama. Y se los voy a poner de esta manera. Por ejemplo, eh, un agente de tránsito, ¿cierto? Yo voy por la calle y yo voy con todos mis papeles al día. Si un agente de tránsito me para, pues yo voy a tener como respeto por la autoridad, pero voy a estar tranquilo y seguro, porque estoy andando bien. Pero, ¿qué pasaría si no estuviera con los papeles al día? Debería de tener ¿qué? Miedo, temor, porque no estoy al día. Es la misma manera, si tú andas fielmente con el Señor, en el temor de Dios, estás seguro en Él, pero si en ese momento estás andando mal, teme, porque Dios es un Padre Santo. Dios es un Dios que no es un juego. Él es fuego consumidor y horrenda cosa es caer en sus manos. Y el temor de Dios nos impulsa a servir. Vamos a leer brevemente Hebreos 12, 28. Y dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y esto me lleva a pensar en la historia de la parábola de los talentos, donde hay una contradicción. Al que se le dio un talento, escondió el talento debajo de la tierra y cuando vino el Señor le pidió cuentas. Venga, ¿y usted qué hizo su talento? Y él dijo, no, es que yo tenía miedo de usted porque yo sabía que usted era un hombre duro. Qué contradicción. Si sabías que yo era un hombre duro, ¿por qué no te esforzaste por multiplicar esos talentos? Si yo temo a Dios, voy a hacer lo posible por servirle, por usar mis dones, mis talentos en servicio a Él. Muy bien. Y número 3, brevemente vamos a ver algunos beneficios del temor de Dios. Eh, Proverbios capítulo 1 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, es lo más sabio que podemos hacer. Es lo más sabio, es la mejor decisión que podemos hacer, temer a Dios. Y Eclesiastés dice que el guardar sus mandamientos y el temer a Dios es el todo del hombre. O sea, es nuestro propósito, ¿cierto? Estar en el temor de Dios constante. Y hay algunos beneficios, y es una comunión íntima con Dios. El Salmo 25:14 dice que la comunión íntima con Jehová es con los que, ¿qué? Con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Si yo temo a Dios, Dios me va a hablar por medio de su palabra. Voy a tener una comunión íntima con Él. Pero también
nos aparta del mal. Voy a leer solo un versículo que dice, creo que es el 8:13, que dice, el temor de Dios, vamos a leerlo mejor, Proverbios 8:13, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Y el 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando yo temo a Dios, soy más consciente de que hay cosas que a Él no le agradan y no las voy a cometer. Protección divina, Salmo 34:7. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Provisión, Salmo 34:9, que dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a quienes, a los que le temen. Beneficiarse de la misericordia de Dios. Dios es misericordioso, pero yo no me voy a beneficiar de la misericordia de Dios en mi vida si yo no voy rendido delante de Él. La Biblia dice que su misericordia es de generación a generación sobre los que le temen. Da vida, alegría, energía, gozo, propósito. Estos sí los quiero leer. Proverbios 10:27 dice, eh, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Y el 19:23, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Es mejor vivir 20 años con el temor del Señor que vivir 100 años no temiendo a Dios. El temor de Dios trae propósito, trae alegría, trae vida, trae seguridad y es uno de los beneficios del temor. Pero también disipa otros temores. Salmo 56:3 dice, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y hay otro versículo que dice que el temor del hombre pondrá lazo, pero el que confía en Dios tiene seguridad. Cuando yo temo a Dios, no temo a otras cosas. Una vez le dijeron a un comandante inglés hace muchísimos años, y ese comandante era muy valiente, demasiado valiente, y le preguntaron, ¿usted por qué es tan valiente? Y él respondió, he aprendido que cuando uno teme verdaderamente a Dios, no es necesario temer a los hombres. El temor de Dios disipa otros temores. Y, y llegamos al final. ¿Cómo puedo tener el temor de Dios en mi vida? Pues si no eres creyente, si no le has entregado tu vida al Señor, empieza por entregarle tu vida al Señor, por arreglar tus cuentas con Él. Dios dice, venid luego y estemos a cuentas. Y Él te recibirá. La persona más temible sobre todo decide recibirte. Debes empezar por eso, por arrepentirte de tus pecados y creer en la obra salvadora de Cristo. Pero si eres creyente, ¿cómo puedo aumentar en el temor de Dios? Y la respuesta está en Deuteronomio, capítulo 17, versículo 19. Y dice, Deuteronomio, capítulo 17, versículo 19. Y dice así, hablando de la palabra de Dios, y lo tendrá consigo
y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de la ley, de esta ley y esos estatutos para ponerlos por obra. Y es meditar en la palabra de Dios, escudriñarla día a día. Es a través de la palabra del Señor que yo aprendo a temer a Dios. De hecho, en el Salmo 119 se relaciona la palabra de Dios con el temor de Dios. El temor de Dios es puro, el temor de Dios alumbra. Y es que a través de la palabra de Dios, a través de yo escudriñar lo que Dios me quiere mostrar, yo aprendo a temer a Dios. Entonces, que el Señor bendiga su palabra y que podamos andar en el temor santo y puro de nuestro Señor.